Sed bienvenidos a este vídeo. En este vídeo veremos 3 experimentos sencillos para ver las propiedades de los fluidos. Empezaremos con un experimento para comprobar la ley de Boy-Mariotte, luego jugaremos con diferentes sustancias de diferentes densidades y por último calcularemos la densidad de un líquido mediante el principio de Arquímedes. Comenzaremos con un experimento sencillo con una jeringuilla. Se trata de comprobar experimentalmente cómo se relacionan la presión y el volumen de un fluido cuando se mantiene a temperatura constante. Nos basaremos para ello en la ley de los gases ideales. P por V es igual a nRT. Para este experimento podemos ver que al expandir la jeringuilla, es decir, al aumentar el volumen del sistema, se formarán burbujas de aire en el agua. Esto ocurre porque como P por V es igual a una constante, ya que la temperatura es constante, al aumentar el volumen, la presión tiene que disminuir. Lo que podemos apreciar es que las pequeñas burbujas de aire que se alojan en el seno del fluido se han expandido al bajar la presión y ahora ocupan un volumen mucho mayor. Como su masa es la misma, es decir, que la masa de aire se mantiene constante, se traduce en una bajada de densidad, ya que el aire es un fluido compresible. Entonces, lo que podemos ver es cómo estas burbujas suben al tener menos densidad al expandir la jeringuilla. Además, con esta misma jeringuilla podemos comprobar la diferente compresibilidad de los fluidos. Podemos ver que en el caso del agua no podemos comprimir el fluido aplicando una fuerza. Sin embargo, en el caso del aire sí que podemos comprimir el fluido, ya que al ser un gas, las moléculas tienen mayor espacio entre ellas y se pueden comprimir, aumentando la densidad del fluido, ya que ocuparía un volumen menor, pero manteniendo su misma masa. A continuación, seguimos con el experimento perlas de aceite. Este experimento es muy sencillo, ya que el único material que necesitamos lo podremos encontrar fácilmente en casa. Necesitamos agua, alcohol puro, aceite y cualquier recipiente transparente donde podamos ver el propio experimento. El fundamento teórico se basa en la densidad de las sustancias. La densidad es una propiedad específica de cada sustancia que determina qué cantidad de masa hay por cada unidad de volumen. Esto, unido con la interacción de las fuerzas gravitatorias, provoca que lo más denso tienda a bajar, mientras que lo más ligero tienda a subir. De esta forma vamos a conseguir formar perlas de aceite en el interior de nuestro fluido. Como se puede observar, el aceite, al ser menos denso que el agua, tiende a subir y por eso las burbujas de aceite tienden a subir y a quedarse arriba. Sin embargo, el aceite en alcohol, como se está viendo ahora, al ser el aceite más denso que este último, tiende a bajar, formándose una capa de aceite en el fondo del precipitado. Esta densidad, esta diferencia de densidades de fluidos, es lo que explica el movimiento. En esta imagen podemos ver las diferentes densidades y cómo se comporta el aceite en cada fluido. Pasamos ahora a hacer el experimento. En nuestro recipiente transparente, donde va a tener lugar el experimento, echamos una mezcla de agua y alcohol. Estos dos líquidos son miscibles, es decir, se mezclan entre sí. Como hemos visto, el agua es más densa que el aceite, mientras que el alcohol es menos denso, por lo cual la mezcla resultante de nuestros dos fluidos tiene que tener una densidad que se aproxima a la del aceite. De esta forma, el aceite se quedará como suspendido en mitad de la mezcla. En nuestro caso, nosotros hemos añadido más agua de la cuenta, por lo que el fluido es más denso. Por eso vamos añadiendo alcohol poco a poco, como se puede ver. Lo echamos por los laterales con tal de no romper la perla de aceite. Se puede ir viendo que conforme la mezcla se va aligerando, el aceite va teniendo una densidad más próxima a esta y por tanto se va formando esta perla de aceite. Si cambiamos ahora de ángulo, se ve perfectamente cómo se forma esta perla de aceite. Los materiales necesarios para esta práctica son una balanza de forma opcional, un sólido con densidad mayor que la del líquido del cual queremos determinar la densidad, una probeta de 100 mililitros con agua, tijeras, hilo, cinta adhesiva, un dinamómetro de 1 newton y un vaso repleto del líquido del cual queremos determinar la densidad. Para el cálculo de la densidad de cualquier líquido debemos calcular su empuje, que es el peso del sólido menos su peso aparente. En la imagen podemos ver el cálculo con un dinamómetro del peso real del sólido, que arroja un valor de 0,22 newton. Para comprobar este dato de fuerza utilizaremos una balanza. Multiplicaremos los kilos obtenidos
por la aceleración de la gravedad y efectivamente nos dará 0,22 newton de nuevo. A continuación pasamos al cálculo del peso aparente. Para ello colgamos el sólido del dinamómetro y lo introducimos totalmente en el líquido problema. El dinamómetro arroja un valor de 0,14 newton. En cualquier caso, este valor siempre será menor al del peso real del sólido. Una vez conocido el empuje como el peso menos el peso aparente, solo nos queda conocer cuál es el volumen de líquido problema desalojado al introducir el sólido en el mismo. Para ello utilizamos una probeta enrasada a 70 ml con agua que subirá hasta 78 al introducir el sólido. Luego el volumen desalojado por el sólido es de 8 ml. Para el cálculo de la densidad de cualquier líquido según el principio de Arquímedes, basta con despejar la densidad del líquido de la fórmula del empuje. Con el dinamómetro hemos calculado el peso real del sólido, 0,22 newton, su peso aparente, 0,14 newton, el empuje nos ha dado 0,08 newton y el volumen del sólido, 8 mililitros. Luego el cálculo de la densidad del líquido arroja un valor de 1020,4 kg metro cúbico que se adapta bastante bien a la densidad real del agua líquida.